Cordial saludo. Vamos a continuar con las religiones tradicionales de China. A continuación hablaremos entonces del I Ching como texto sagrado y la adivinación como elemento constitutivo de las religiones chinas. Bien, el tercer aspecto es el I Ching. El I Ching es considerado su libro sagrado milenario. Los chinos tienen otros libros sagrados. Esos otros libros sagrados son los 4 clásicos de los confucionistas o confucianos, el Tao Te Ching de los taoístas, pero tanto los 4 clásicos como el Tao Te Ching son libros muy nuevos en términos cronológicos, porque estos libros fueron escritos entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. El I Ching es un libro que se remonta más allá de 2000 o 3000 años antes de Cristo y que algunos escribas pues recopilaron, y es el texto que nosotros tenemos en la actualidad. El I Ching, contrario a lo que nosotros entendemos como un libro sagrado en Occidente, un libro sagrado como la Biblia o como el Corán para los musulmanes, que la Biblia como el Corán le dicen a las personas cómo ser un buen practicante de esa religión. Si yo soy judío, entonces la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia me dicen cómo ser un buen judío. En las cartas de Pedro y en las cartas de Pablo, o sea, en las cartas apostólicas, están los dogmas de cómo ser un buen cristiano. El Corán le dice al creyente cómo ser un buen musulmán. Eso es claro para nosotros, pero el I Ching no es un libro que le dice al chino cómo ser un buen practicante de alguna religión o de las religiones chinas en general. El I Ching es un libro que da consejo a las personas en cuestiones fundamentales o en decisiones fundamentales de la vida cotidiana. Las decisiones fundamentales de cualquier humano son casarse, obtener un trabajo, estudiar una carrera, emprender un viaje, emprender un negocio, en fin. Y lo que hace el practicante chino es pedirle consejo al libro sobre esa cuestión fundamental que él va a hacer. Desafortunadamente, en nuestro medio el libro es tenido como un libro de adivinación. El I Ching no es un libro de adivinación, pues no adivina el futuro. Aquí pues ya hay un poco de consultorios, tanto en Medellín como en otras ciudades y en otros lugares del mundo, consultorios donde a la gente le leen el I Ching como un libro de adivinación, pero no es un libro de adivinación. Eso hay que aclararlo. Es un libro que da consejo en las decisiones fundamentales que una persona toma en la vida. Y el libro le da 64 respuestas posibles. Las respuestas del I Ching están conectadas al símbolo religioso más importante que tienen los chinos, que es el símbolo del Yin y el Yang. El Yin y el Yang es un símbolo que representa el equilibrio cósmico. Es un símbolo representado por los chinos de muchas maneras. La más sencilla es un círculo, y el círculo está dividido en 2 partes, con una parte de color blanco y una parte de color negra. En la parte de color blanco hay un circulito, un puntico negro, y en la parte de color negra hay un circulito de color blanco. Ese círculo está enmarcado en una figura geométrica que es un octágono, y el octágono está en un octágono un poco más grande, lo que hace que si unimos los 2 octágonos, el pequeño y el grande, nos resulten 8 compartimentos. En cada uno de los 8 compartimentos va una figura de 3 líneas llamada trigrama. Los trigramas son líneas continuas y líneas discontinuas. La línea continua, si yo tengo una línea continua y una línea discontinua
y las mezclo en figuras de 3, para cada trigrama me salen 8 figuras, no me salen menos ni me salen más de 8, me salen 8 figuras, 8 trigramas, 8 figuras de 3 líneas, combinando figuras de línea continua y líneas discontinuas. Las líneas continuas son líneas del yang y las líneas discontinuas son líneas del yin, que hacen directa alusión a la figura central, en donde el color blanco es el yang y el color oscuro es el yin. Si yo tengo esas dos figuras, tengo una figura, en cada figura un color del otro color. Eso quiere decir que allí hay equilibrio entre el yin y el yang. Ellos no. Ahora, ¿qué representa uno y el otro? Representa lo pequeño y lo grande, el día y la noche, la oscuridad y la luz, el invierno y el verano, lo masculino y lo femenino. No, para los chinos no son contrarios, sino que son complementarios. O sea, un color en el otro equilibra. Ese equilibrio es cósmico y ellos lo representan en esa figura sagrada. Y esa figura sagrada está conectada con los trigramas que rodean el círculo en el centro. Si tomo los 8 trigramas y los multiplico por sí mismos, es decir, 8 por 8, eso me da 64. ¿64 qué es? 64 hexagramas, es decir, 64 figuras de 6 líneas. Esas 64 figuras de 6 líneas constituyen cada una de las respuestas del I Ching. El que el consejo sea positivo, sea negativo, sea equilibrado, depende de si las líneas del yin o del yang están ubicadas en determinados lugares, o están arriba o están abajo. Eso media el tipo de respuesta que hace la persona que lo consulta. Entonces, como podemos ver, el I Ching no es un libro que está escrito por sí solo, sino que el libro está conectado con la figura fundamental religiosa por excelencia que tienen los chinos, que es el yin y el yang. Bien, el cuarto elemento es la adivinación. La adivinación, como decíamos al principio, es un elemento constitutivo fundamental de las religiones chinas en general. Y en la adivinación pues tenemos varios tipos de adivinación. Las dos más importantes son la astrología, que no se parece en nada a la astrología nuestra, porque la astrología china es una astrología actualizada en el sentido de que los sistemas interpretativos están íntimamente conectados con observaciones actualizadas de los movimientos celestes. En el caso de nuestra astrología eso no pasa, porque nuestra astrología está apoyada en un sistema interpretativo adivinatorio con observaciones astronómicas obsoletas, es decir, muy antiguas. Nuestra astrología, o sea, la occidental, funciona con observaciones astronómicas de 500 años antes de Cristo. Kepler, el científico del siglo XVII, sabía eso, y cualquier astrónomo hoy lo sabe. Y Kepler decía: es necesario reformar la astrología. Cuando él hablaba de la reforma de la astrología, que fue un plan que él comenzó porque él creía en la astrología y que no pudo terminar porque murió muy joven, es precisamente por eso. Si ustedes miran los sistemas interpretativos de nuestro sistema astrológico, generalmente nuestro sistema astrológico trabaja con 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y esos 5 planetas son los 5 planetas que cualquier comunidad de astrónomos antigua podía ver a simple vista. Y como nuestro sistema es un sistema del 500 a.C.,
nos apoyamos en las observaciones que se hacían en la época. Yo no conozco hoy ningún sistema interpretativo astrológico que nos hable, por ejemplo, de Plutón como un planeta regente o cosas por el estilo, a no ser que lo hayan introducido, pero eso es una excepción. Los chinos entonces tienen su sistema interpretativo ligado a observaciones astronómicas, y su sistema astrológico tiene que ver con su calendario. Por eso actualizan las observaciones. Su calendario, que son, como decíamos ahora, periodos de 12 años, en donde cada año se llama como se llama una constelación de las que ellos identifican en el cielo, que son muy distintas a las que nosotros observamos o tenemos. Nosotros tenemos Acuario, Aries, Piscis, Escorpión, etc. Ellos tienen un dragón, una serpiente, el perro, la liebre, el mono, el cerdo de fuego, etc. Las 12 figuras. Otro sistema interpretativo importante, el segundo más importante, es la quiromancia, o sea, la lectura de las líneas de la mano. Donde ustedes vean quiromancia en cualquier parte del mundo es de origen chino. Los chinos son los que tienen originalmente los mapas dibujados, los mapas de las líneas de las manos, y la interpretación determinada, exacta de cada una de esas líneas. Eso está escrito. Solo pues que mucho charlatán en nuestro medio pues inventa cosas simplemente aprovechándose de la facilidad para hablar y para embolatar a la gente. Leen la mano de una forma determinada, pero la quiromancia china es prácticamente para ellos, entre comillas, una ciencia, y lo practican las personas más ancianas, que son las personas más sabias. Es normal ver en Pekín o en cualquier ciudad grande de China individuos muy ancianos sentados en la calle leyendo las líneas de la mano, adivinando el futuro por las líneas de las manos, como un sistema fundamental de interpretación del futuro. En nuestro medio eso está separado de la religión. Para los chinos hace parte del mismo mundo religioso, porque no solamente se practica en las calles, sino que se practica en los templos. Cuando yo digo templos, me refiero a que en China los templos son comunitarios. Ahora tenemos excepciones por el cierto privilegio que el gobierno comunista chino le ha dado a los musulmanes. Entonces ya los musulmanes tienen sus propias mezquitas, y en los diálogos que están llevando a cabo el Partido Comunista Chino con el Vaticano para el reconocimiento de los chinos como católicos dependientes del Vaticano, o sea, del Papa, que eso el gobierno chino siempre lo rechazó, pero ahora ya lo están permitiendo. Ya los cristianos, aunque lo venían haciendo con anticipación de una forma ilegal, ya tienen sus propios templos. Pero en términos tradicionales, históricos y milenarios, los templos en China son comunitarios. Es decir, que una persona va a un templo, allí puede rezar a sus dioses, en esos templos se hacen los cultos a los muertos, y en ese mismo templo se hacen cuestiones de adivinación, como la astrología, la quiromancia. Es normal que se lea la mano dentro de los templos, o también otras prácticas menores como unos palitos que se meten dentro de una especie de tubo, lo sacuden, dejan caer uno o dos, y dependiendo de la disposición en que caiga se hace la interpretación. En algunas oportunidades se pueden abrir, y adentro tienen una especie de dictamen que por azar la gente escoge, pero que atiende a lo que le dice el azar. Si nosotros nos acordamos lo que decíamos del I Ching, hay allí un asunto fundamental, y es que cuando el chino pide consejo al libro y el libro lo aconseja sobre una decisión importante que él está tomando, lo que está haciendo el chino es dejar un asunto importante de su vida al azar.
O sea que el azar, la suerte, es muy, muy, muy importante. Es normal ver en estos templos entonces cuestiones de adivinación. Hace poco veía un video en donde un templo dedicado a la diosa Guanahínin, que es una diosa de los múltiples dioses que ellos tienen. El templo está dedicado a la diosa Guanahínin. Es además a la vez un templo budista, o sea que hay imágenes de Buda, y hay una persona que entra y se echa la bendición. O sea que el que entra al templo es un cristiano que entra a un templo, la diosa Guanahínin, donde se le reza a Buda, y en ese mismo templo se practican cuestiones de adivinación. Eso en China es bastante común. Bien, muchas gracias. Esto era lo que les quería mencionar en grosso modo sobre las religiones de China. Muchas gracias.